Miércoles 21 de diciembre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, estamos ya próximos a la Navidad. La liturgia nos sigue mostrando la figura de María como el modelo ideal de preparación para recibir a Jesús en nuestro corazón. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, no te creas más que nadie. Segundo, la caridad incomoda. Tercero, vamos a Jesús por María. Vamos con el primer punto. No te creas más que nadie. Amigos, ubiquemos el Evangelio de hoy en su contexto. La Santísima Virgen María había acabado de recibir la visita de un ángel, en lo que se conoce como el misterio de la Anunciación. El ángel San Gabriel le había dicho a la Virgen María que ella sería la madre del Mesías. Pongámonos a pensar por un instante, ¿quién puede ostentar una dignidad más alta que aquella que es madre del Mesías? Aquella que es madre de Dios. De manera que no existe un título ni una dignidad más alta que se pueda ostentar sobre la tierra. Estamos hablando entonces de que María está por encima incluso de los reyes más poderosos del universo. Pensemos en que hubiese una sola persona dueña del mundo, pues la Virgen María sería superior a él. Ella es madre de Dios. ¿Y sabes qué hace ella? Se va a servir. En vez de llenarse de vanidad, en vez de pedir que otros la sirvan porque ella es la madre de Dios, lo primero que ella hace es irse a servir. Su prima Isabel estaba anciana y necesitaba ayuda. Entonces ella, llena de caridad, se va a ayudarla. Noten que ella no se creía más que nadie. Al contrario, los dones que había recibido le servían para ponerlos al servicio de los demás. De hecho, las dos ocasiones donde la Virgen María se menciona ella misma, se menciona como esclava. Ella le responde al ángel de la Anunciación: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y luego, después de que su prima Santa Isabel le dice dichosa, le dice bendita, ella dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, y escuchen esto, porque ha mirado la humillación de su esclava. Ciertamente dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada, pero precisamente porque Dios ha hecho obras grandes en ella. Ella se considera esclava y todo lo maravilloso y bueno que tiene se lo ha dado Dios. Amigos, cuán contrastante es lo que hace la Santísima Virgen María respecto a lo que nosotros hacemos. Lo que sucede con nosotros cuando recibimos algún don, cuando recibimos alguna bendición, cuando ostentamos alguna dignidad, es que la mayoría de las veces, en vez de ponernos a servir con los dones recibidos, en vez de ponernos al servicio de los demás por las dignidades recibidas, queremos que los otros nos sirvan. Empezamos a pensar que somos más que los otros, porque tenemos un mejor puesto, porque ganamos un mejor salario, porque tenemos un mejor perfil profesional, porque estamos en tal estrato, porque venimos de tal país. Óyeme, nada puede hacerte sentir más que nadie, porque de hecho no eres más que nadie. Yo no soy más que nadie. Ante los ojos de Dios valemos exactamente igual. Tenemos la misma dignidad, porque todos somos sus hijos. Y un papá no tiene un hijo que valga más que otro. Se los digo yo como papá. Tengo 4 hijos y para mí no son 4 hijos. Para mí es un hijo único 4 veces. Porque cada uno se ama como si fuera el único. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible esto? Amigos, el amor de padre es así, el amor de madre es así. No se agota mientras se da uno. Uno puede dar todo su amor a un solo hijo y después tiene todo ese mismo amor para dárselo a otro de sus hijos. En ese sentido, todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Todos tenemos idéntica dignidad. Por consiguiente, nunca caigas en la trampa del maligno de creerte más que los demás. Porque recuerden, el Magnificat lo dice con claridad: el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Óyeme,
Nada detesta más el Señor que la petulancia, que la soberbia, que la arrogancia de sentirme más que otra persona. Al contrario, si he recibido dones, si he recibido virtudes, si he recibido gracias, vamos a ponerla en servicio de los demás. Digámoslo con claridad, las bendiciones no me hacen más que nadie, sino que me hacen servidor de todos. Óyelo bien, las bendiciones no me hacen más que nadie, sino que me hacen servidor de todos. Segundo, la caridad incomoda. Amigos, tal vez no hemos considerado adecuadamente lo que significó la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. Pensemos en primer lugar que Nuestra Señora tendría unos 15 o 16 años en el momento de la Anunciación. Estamos hablando de una jovencita, pero además el camino era bastante peligroso. Nuestra Señora se encontraba en Nazaret, allí fue la Anunciación y esto queda al norte de Israel. Y tenía que ir a visitar a su prima Isabel hasta Judá, esto queda al sur de Israel. Estamos hablando de unos 150 kilómetros. Si todavía hoy a nosotros nos daría miedo que, por ejemplo, una hija nuestra de 14, 15 años viajara sola 150 kilómetros en un carro con todas las comodidades, con un celular para estar comunicándonos permanentemente con ella, o tal vez en un avión, y créanme, nos daría todavía un poco de susto que se fuera sola. Pensemos entonces en la valentía de Nuestra Señora y la caridad ardiente que tenía en su corazón. No le importó nada de esto, sino que se fue inmediatamente a comunicar la bendición que había recibido. Se fue inmediatamente a servir, porque cuando tú tienes a Dios en tu corazón, te dedicas a servir a los demás, aunque incomode. Ciertamente hay caridades fáciles de hacer. En muchas ocasiones será simplemente sacar un poco del dinero que me sobra. En otras ocasiones será ayudar a alguna persona maravillosa que estará eternamente agradecido conmigo. Pero cuando la caridad se hace así, es una caridad relativamente fácil y casi siempre se recibe el beneficio de la caridad de manera inmediata. La sonrisa de esa persona que recibió la ayuda, la acción de gracias de esta persona, tal vez el reconocimiento no buscado de otras personas que van a felicitarme por hacer esto o aquello. Pero amigos, cuando la caridad duele, cuando la caridad incomoda, cuando ya no es tan fácil como sacar algo de lo que me sobra, sino empezar a dar algo de lo que me falta. Cuando ya no es tan fácil como recibir el halago, el elogio, la sonrisa de la persona a la que ayudo, sino en ocasión de recibir la incomprensión de esa misma persona. Cuando ya no es algo que puedo hacer desde la comodidad de mi sofá, sino que me tengo que untar, sino que tengo que tocar la carne de Cristo, como diría el Papa Francisco. Entonces, ahí, cuando la caridad incomoda, estamos hablando de una caridad superior. En ese orden de ideas decía Madre Teresa de Calcuta, ama hasta que te duela. Y si te está doliendo, señal es de que estás amando. Óyeme bien, ama hasta que te duela. Y si te está doliendo, señal es de que estás amando de verdad. De manera que encontraremos muchas oportunidades, muchas ocasiones para hacer este tipo de caridades. Las otras también, las que son fáciles, sigámoslas haciendo porque de todas maneras hay gente que nos necesita. Y para ellos no importa tanto si para ti es difícil hacer la caridad o no, porque si tienes un hambre que necesita ser saciada, poco importa las disposiciones de la otra persona para dar. Lo importante es que se dé. Sin embargo, seamos honestos. Habrá ocasiones donde será difícil, donde incomodará hacer la caridad, y no por eso debemos dejar de hacerlas. Miremos a Nuestra Señora. No fue nada cómodo el viaje. Y créanme que no iba a llegar precisamente a que la sirvieran porque ella era la Madre de Dios. Fue un viaje difícil e iba a llegar a trabajar en los quehaceres del hogar. Iba a llegar casi como una sirvienta de su prima Isabel para ayudarla en este último trimestre del embarazo, que normalmente es el trimestre más difícil. De manera, amigos, que, aunque incomode la caridad, hagámosla. Es más, mientras más incomode, con más gusto hagamos esa caridad. Y créanme, tiene un valor superior ante los ojos de Dios, puesto que lo que vale ante los ojos de Dios, más que la caridad en sí misma, es el amor que ponemos al hacer la caridad. Y ciertamente, mientras más incomodidad nos genere, más amor necesitaremos imprimir en esa acción para poderla hacer. Tercero, vamos a Jesús por María. Hay unas bellísimas palabras que nosotros repetimos frecuentemente cada que rezamos el Ave María. Y son palabras de Santa Isabel a la Virgen María.
Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. A este propósito, San Luis María Griñón de Montfort tiene una bellísima explicación. Dice lo siguiente en el Tratado de la Verdadera Devoción en el numeral 95. La Iglesia, con el Espíritu Santo, bendice primero a la Santísima Virgen y después a Jesucristo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y esto no porque la Virgen María sea mayor que Jesucristo o igual a Él, lo cual sería intolerable herejía, sino porque para bendecir más perfectamente a Jesucristo hay que bendecir primero a María. Digamos pues con todos los verdaderos devotos de la Santísima Virgen y contra sus falsos devotos escrupulosos. María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Hasta aquí la explicación de San Luis de Montfort. Miren la belleza de esto. El santo de Montfort nos está diciendo que no es que al bendecir a María nosotros estemos dejando de bendecir a Cristo. No es que al amar a María nosotros estemos dejando de amar a Cristo. No es que al rezar a María nosotros estamos dejando de rezar a Cristo. No, es que oramos a María para con ella orar a Jesús. Amamos a María para con ella amar a Jesús. Le suplicamos a María para que ella nos lleve donde Jesús y podamos suplicarle a Él. De manera que la Virgen María recibe la alabanza de Santa Isabel cuando le dice bendita tú eres entre las mujeres, y la recibe primero para que la alabanza que ella va a dar a Jesús, que Santa Isabel va a dar a Jesús, sea una alabanza ya no solo de Santa Isabel, sino de Santa Isabel y la Virgen María. Y ciertamente va a ser una alabanza mucho más potente. Por esa razón nosotros rezamos el rosario. Por esa razón tenemos devoción a Nuestra Señora. Por esa razón, para el católico, la relación con la Santísima Virgen María debe ser primordial. Óyeme bien, amar a la Virgen María no es algo así como una elección. Tú podrías amar o no a San Francisco de Asís, eso es una elección. Tú podrías amar o no al Padre Pío de Pietrelcina, eso es una elección. Pero si te llamas católico, no puedes decir simplemente que no amas a María. Porque, amigo, estarías dejando un aspecto esencial de tu catolicidad, al punto que tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto XVI han dicho que no existe Pentecostés sin María y no existe iglesia sin Pentecostés. En pocas palabras, no existe iglesia sin María. Por eso es tan importante nuestra devoción a Nuestra Señora. Ciertamente una devoción equilibrada. Ciertamente sabemos que a la Virgen María no la adoramos, a ella la veneramos. La adoración es el culto que se da exclusivamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la veneración es un culto de respeto, de imitación, de afecto. Es un culto de súplica a Nuestra Señora. Y claro que debemos admirarla, imitarla, respetarla y pedirle, porque todo esto está muy bien fundamentado bíblicamente. Lo importante es entender que de ninguna manera estamos desplazando a Jesús para poner a María. No, como lo hemos dicho en este tercer título de la meditación, vamos a Jesús por María. No es que vamos a María en vez de Jesús. No. María es el puente. María de alguna manera es el medio a través del cual llegamos a Cristo. Y es que fue el medio que Cristo utilizó para llegar hasta nosotros. Jesús, que es Dios, hubiera podido venir a la tierra sin necesidad absoluta de María. Y sin embargo, quiso venir a nosotros por medio de María y quiere que nosotros vamos a Él por medio de María. Oremos. Amado Señor, hoy te pido perdón por mi soberbia, por mi orgullo, por mi vanidad, porque he llegado a creerme más que otras personas por los dones que tú me has dado. Y lo reconozco con profunda humildad y con profunda contrición. Hoy en el Evangelio me enseñas que lo que he recibido de ti, las bendiciones que he recibido, son para el servicio de los demás. Por eso te suplico me perdones y me ayudes a arrancar esta loca soberbia de mi corazón. También te suplico que me ayudes a hacer caridad, caridad como tu madre la hacía, una caridad que incomode, una caridad que me saque de mi zona de confort, una caridad que me enseñe a ver en la necesidad de mi prójimo tu propia voz, tu propio rostro, tus propias manos, tu propia necesidad, Señor. Ayúdame a entender que en ocasiones la caridad incomoda y allí donde incomoda, la caridad es todavía más perfecta. Finalmente te quiero dar gracias por tu Madre Santísima y te quiero dar gracias porque bendiciéndola a ella sé que estaré más preparado para bendecirte a ti. Como Santa Isabel, iré a María para que con ella vayamos juntos a ti.
Como Santa Isabel, aprenderé a amar a María, para con ella amarte más perfectamente a ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no te creas más que nadie. Segundo, la caridad incomoda. Tercero, vamos a Jesús por María. Compromiso. Te invito para que ores el Santo Rosario con toda tu familia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.